Bueno, hola a todos, buenos días, bienvenidos al 19º Encuentro Latinoamericano de Diseño de la Universidad de Palermo. Esta comisión es Universo Editorial, Narrativas y Creatividad. Tenemos muchísimas actividades esta semana, hoy es nuestro segundo día. Hoy a lo largo de todo el día tenemos también comisiones y actividades y charlas de las que todos están invitados a participar. Eh, Brevemente les quiero recordar que todas nuestras comisiones son grabadas y que van a estar disponibles a partir del 2 de septiembre en nuestro canal de YouTube, que es Conferencias DC. Y a todos quienes están participando hoy como oyentes y quieran dejarnos comentarios y contarnos de dónde son y de dónde están participando, el chat está habilitado para que puedan dejar dudas, consultas, ideas, lo que gusten, y podamos, hacia el final de las exposiciones, tener un momento de debate y de intercambio con todos ustedes, ¿sí? Antes de iniciar, rápidamente voy a mencionar a los expositores que tenemos el día de hoy y ya después damos paso a la primera exposición. Hoy nos acompañan Ismael Pérez, Noé Vinda, Joel Acosta, Ada Isabel Fernández Marín, Paula García, Esther Sofía Pardo Urueta, Daniela Flores, Helen Karine Parra Valdivieso y Pablo Canalicchio. Nuestro primer expositor del día es Ismael Pérez y su tema es diseño de libro ilustrado basado en la cultura huancavilca del Ecuador. Hola Ismael, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días con todos. Mm, Creo que sí se puede ver bien la presentación. Sí, lo vemos. Me pongo en pantalla completa. Listo, bueno. Eh, Es que nada, me presento. Mi nombre es Ismael Pérez. Soy de Ecuador. Tengo 24 años y eh, soy estudiante egresado de la carrera de diseño gráfico. También eh, soy de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y actualmente estoy trabajando como diseñador en una agencia eh, de- como diseñador de redes sociales. Lo que hoy les vengo a presentar es lo que es mi trabajo de tesis, lo cual se titula Cosmovisión Huancavilca, que es el nombre del libro. El tema a desarrollar, como ya se mencionó, es el diseño de un libro ilustrado basado en la cultura huancavilca. Esto para proporcionar conocimientos sobre la diversidad cultural de Ecuador en jóvenes 16 en adelante. La problemática que fue direccionada fue la carencia de formatos físicos de la lectura sobre la cultura huancavilca, que actualmente tiene la Casa de la Cultura en Núcleo del Guayas para fomentar el conocimiento y la lectura de las culturas nacionales. Para los que no tienen conocimiento previo de qué es la Casa de la Cultura, prácticamente es una institución que conserva la identidad cultural del Ecuador. Cuenta con varias sedes en todo el país y en este caso es la sede del núcleo del Guayas, la provincia del Guayas, específicamente en la ciudad de Guayaquil. El objetivo general de este proyecto es fomentar el conocimiento de la lectura a la cultura ecuatoriana mediante una propuesta creativa de diseño de un libro ilustrado impreso. Esto para poder comunicar al público sobre la cosmovisión huancavilca. Para ello se realizaron objetivos específicos, en este caso fueron 4, siendo el primero determinar los parámetros comunicacionales, didácticos y de diseño para que permitan tener un producto acorde al público objetivo. Como segundo objetivo, tenemos conceptualizar la propuesta gráfica y editorial mediante una elección consensuada para obtener resultados más óptimos. Como tercer objetivo, tenemos también diseñar y diagramar el libro de acuerdo a los parámetros de diseño establecidos. Y por último, tenemos el objetivo 4, el cual es verificar si el producto cumple con los requerimientos establecidos para el usuario. Para ello se realizó una metodología, en este caso una investigación mixta con enfoque cualitativo y cuantitativo, el cual se desarrolló varios estudios.
Como primer punto, se realizó una investigación exploratoria basada en fuentes de otros autores para poder así definir parámetros de diseño. Como segundo punto, tenemos una investigación descriptiva y un análisis cualitativo de los parámetros mediante entrevistas para así poder evaluar la viabilidad. Y por último, tenemos la investigación cuantitativa, en la cual se realizó una encuesta tomada a 50 personas del universo comprendido por jóvenes universitarios y específicamente también de los usuarios de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Como ya se mencionó, se realizó una entrevista, esto para poder obtener una mejor información, tener una mejor comprensión del tema y ver la situación de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. En esta entrevista se pudo entrevistar a la doctora Marta Rizzo, quien es la directora de la Casa de la Cultura. En esta entrevista se pudo obtener un poco más de información sobre el proyecto y el objetivo que la directora busca en esto, que es fomentar el conocimiento a las culturas ancestrales costeras del Ecuador, en este caso la cultura huancavilca. En este punto se realizó una investigación de proyectos similares para obtener información de procedimientos, parámetros de diseño y objetivos. En este caso se realizó investigación a tres proyectos, comenzando con el primero de la izquierda, titulado Diseño de poemarios ilustrados para jóvenes sobre los poetas de la generación decapitada. Este, este proyecto es ecuatoriano, eh, habla sobre, habla sobre fomentar también el conocimiento sobre la generación decapitada. Para quienes no tengan un poquito de conocimiento sobre quiénes eran ellos, es un grupo de escritores ecuatorianos famosos en el siglo XX. Como segundo referente gráfico tenemos el proyecto ilustrado en Historia del Mundo, fruto de un proyecto colaborativo entre Fundación Trabajo para un Hermano y la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas. En este proyecto se puede ver diferentes estilos gráficos, ya que presenta también diferentes relatos de varios países de aquí de Latinoamérica, como por ejemplo Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú. Y por último tenemos como tercera referencia el diseño de un producto editorial ilustrado para preservar y difundir las fiestas populares entre los jóvenes cuencanos. También es un proyecto, ecuatoriano. Podemos ver aquí las referencias gráficas de cada uno de los proyectos, del poemario, los diferentes estilos para los diferentes países un tercer proyecto. Dentro de los criterios de diseño, vamos a ver lo que es el formato, cromática, tipografía, etc. Como primer punto, el formato de libro para este proyecto se optó por un formato vertical A5 de 14,8 por 21 centímetros. Como referente, tomé el libro ilustrado El viaje de Shuna de Hayao Miyazaki y también el libro ilustrado de Harry Potter edición Minanima, que son ejemplares ilustrados con el formato vertical A5. Para la cromática se inspiró en la cerámica huancavilca. Estas dos piezas son de la colección del Museo Casa del Lavado en la capital del Ecuador, Quito. Tenemos también lo que es la tipografía, que se optó por una tipografía de fantasía para el título de la portada y también para el contenido y también para los títulos del contenido. En este caso, la tipografía usada es Chinese Rock y para el resto del contenido se utiliza una tipografía sans serif para contrastar esta tipografía de fantasía. En este caso se utilizó Vanscript Light. Por parte de la maquetación se optó por una retícula manuscrita de una sola columna para que el contenido sea continuo, así permitiendo que la ilustración pueda destacarse y complementar el texto. Aquí tengo una referencia del proyecto de álbum ilustrado El Bold Little Fictions, realizado por Robert Hunt. Continuando con la maquetación, se optó también por una diagramación Villar de Hunt-Korn, que es una diagramación donde se utilizan estas diagonales para crear así el cuadro de texto, creando los márgenes, estos siguientes márgenes: superior 23 milímetros, inferior 48 milímetros, el interior con un 16 y el exterior con un 33
con 33 milímetros. Disculpe. Para la impresión se optó por un papel couché de 90 gramos, ya que esto brinda una lectura cómoda y es común tanto en libros, cómics y ensayos. En lo que respecta a la impresión, se utilizó una impresión digital, ya que es recomendada para este tipo de trabajos. Lo que respecta al estilo gráfico, se busca un estilo atractivo y llamativo, con técnicas digitales, en este caso como la acuarela digital y también el acrílico digital. Estos son apropiados para todas las edades y es característico por sus texturas y colores. En este caso, la autora de referencia es Janice Chu, quien emplea este estilo en la mayoría de sus trabajos y destacando así la textura y los trazos. Podemos ver algunos pequeños proyectos como concept art y environments. Por último, tenemos el diseño de patrones para el libro. Estos patrones fueron inspirados de los tatuajes de los Huancavilcas, basados en el documental de El Arte Manteño, Cerrojas Jaboncillo y Ponte Arte. Cerrojas Jaboncillo es un centro arqueológico de la provincia de Manabí en las costas ecuatorianas. Aquí en el siguiente punto vamos a ver el desarrollo de las artes, tanto bocetos, artes iniciales y artes finales. Lo que respecta a los bocetos iniciales, realicé 3 propuestas de portadas, dos de ellas recalcando características principales de la cultura bancavilca. Ellos se caracterizaban de ser un pueblo navegante. Entonces, en dos de ellas se refleja las balsas y los mares abiertos. Como tercera propuesta, quise realizar un diseño un poco más familiar al ojo, siendo esta una estatuilla de cerámica de la cultura huancavilca. Podemos ver aquí las propuestas finales con sus colores respectivos. Y también tenemos aquí 2 bocetos iniciales, en este caso de diseño de los personajes. Como pueden ver, tienen sus famosos tatuajes muy característicos. Y estos diseños de personajes se inspiraron gracias al diseño elaborado por Inti FX, de un proyecto titulado Hojas Jaboncillo, la ciudad de los cerros. Esto es un proyecto audiovisual en donde se muestran modelados en 3D de cómo vivía el pueblo huancabillo. En los artes iniciales, el contenido del libro se dividió en 5 capítulos. Entonces, cada capítulo tiene una ilustración especificando un punto importante de la lectura. En este caso, tenemos el capítulo 1, 2 y 3, siendo estos, por ejemplo, el capítulo 1 habla sobre sus danzas ancestrales, el capítulo 2 sobre la cosecha, el capítulo 3 sobre las deidades que ellos adoraban. Tenemos aquí el capítulo 4 sobre las relaciones que ellos tenían con otros pueblos. El capítulo 5 la convivencia que ellos tienen con su pueblo. Aquí podemos ver las propuestas finales de cada ilustración de cada capítulo. Como pueden ver, ya está implementado el estilo gráfico y también la paleta cromática ya antes mencionada. Aquí, como se pueden fijar, resalta lo que son la orfebrería y sus tatuajes característicos de la cultura. Evaluación de propuestas. Bueno, como se mencionó al principio, se realizó encuestas en el cual se encuestaron a 50 personas. Esto para tener un conocimiento de la opinión respecto a las propuestas. Eh, Se realizó las encuestas para las portadas, para las propuestas de portadas. En este caso, las 3 propuestas de portadas, se realizó 3 preguntas. Como la primera, observando estas 3 portadas, ¿cuál de ellas te resulta más visualmente atractiva? En este caso, ganó la portada número 3 con un 36%, y queda un empate las otras 2 primeras portadas. La siguiente pregunta, ¿cuál de estas portadas crees que representa mejor el contenido y la temática del libro? Igualmente ganó la propuesta número 3 con un 56%. Y con esto surgió la pregunta de por qué esa portada fue seleccionada. ¿Por qué crees que representa mejor el contenido del libro?
muchos concordaron de que es una portada un poco más familiar para las personas, a pesar de que es un poco más llamativa la portada uno o no, no llamativa, sino que les gustaron un poco más la portada uno, la portada 2, pero pensaron que la portada 3 era la más acorde para este tipo de libro. Ismael, perdón que te interrumpa, se cumplió el tiempo. Si querés, podemos avanzar hacia el final de la exposición, así no le Sí, robamos tiempo ya, al resto de los expositores, ¿sí? sí, listo. Gracias. Quito la presentación entonces. No, no, por favor, continúa, pero más que nada para que sepas que ya te pasaste el tiempo, ¿sí? Disculpe, Para que bueno, puedas ir cerrando la idea. listo, sí, esto ya es lo último. El desarrollo de la línea gráfica. Podemos ver aquí la portada, la contraportada, también podemos ver un poco más el interior del libro, el desarrollo de los capítulos con su resumen, las ilustraciones con el contenido del libro, los patrones de los tatuajes de los bancavilcas. Podemos ver aquí un poco de los mockups, con lo que haría el libro ya impreso. Bueno, y como conclusión tenemos que, bueno, la problemática de la escasez de libros físicos sobre la cultura bancavilca ha sido el motor impulsador para este proyecto. No solamente aspira a llenar vacíos en la estantería, sino también servir como un tributo vivo a la cultura huancabilca. Muchas gracias. Muchas gracias, Ismael. Perdón que te interrumpí, pero bueno, la No, idea no. es poder escucharlos a todos. Igualmente, después, si querés, hacia el final y quedó algún datito que nos quieras compartir, no hay ningún problema, lo Ah, retomamos, ya, ¿sí? listo. Disculpe, Pero Marina. muy interesante. Lo que sí te invito, si querés, si podés, dejarnos algún contacto tuyo en el chat, algún perfil de LinkedIn, perfil de Instagram, mail, lo que gustes, para que si alguien quiere conocer más de tu trabajo y demás, por favor, te contacte con vos, ¿sí? Ah, ya, listo. Bien, bueno, somos un montón en la sala, así que a todos los invito a interactuar en el chat, a dejar algún comentario. Veo que están ahí mandando muchas felicitaciones y elogios sobre el trabajo de Ismael. Eh, Desde aquí, bueno, les recuerdo que hasta el día viernes tenemos actividades, ¿sí? En el Encuentro Latinoamericano de Diseño, así que los invito a todos a participar. Pueden encontrar más información en palermo.edu/agenda semana y ahí encuentran todo el listado de las actividades del encuentro y de los otros espacios que conforman la semana. Nuestra próxima exposición es Noé Binda, el oficio de hacer libros y poner el foco en la narrativa visual. Noé, adelante y bienvenida. Hola, buen día. Muchísimas gracias, Marina. Hola, buenos días a todos. Un gusto, la verdad, un gustazo estar compartiendo este espacio con ustedes. Bueno, me presento. Bueno, como dijo Marina, yo soy Noe Binda. Yo soy diseñadora gráfica. Me fui especializando en diseño editorial, más específicamente diseño de libros. Y también soy docente universitaria acá en Universidad de Palermo y en UFLO, que es Universidad de Flores. Vivo en Buenos Aires, Argentina, y, y bueno, fui muchos años jefa de arte de una editorial que se llamaba Ediciones SM, que después se fue de la Argentina, y antes fui trabajando también en el diseño de libros, se fue dando. Y actualmente trabajo en proyectos independientes también de diseño editorial. Entonces, les voy a compartir un proyecto que se hizo realidad, que son libros que ya se los muestro, son estos libros que tuve el gusto de diseñar y coordinar, y ahora les comento y les comparto cómo fue todo ese proceso de trabajo. Bueno, muy bien. ¿Se ve bien? Bien. Sí, lo vemos Entonces, perfecto. muchísimas gracias. Bueno, entonces, mi idea es poner el foco en la narrativa visual, eh, más que en el diseño propiamente. Lo tomo, lo muestro y lo comparto a modo de introducción. La serie se llama Golondrina Azul.
La autora es Mirta Larrieu, y las ilustraciones son de Sol de Angelis. Finalmente lo publicó la editorial Catapulta. Y a mí me tocó diseñar y coordinar este proyecto. Me interesa contarles acerca de un poco de qué se trata. Esta escritora, que es ingeniera forestal, ha viajado mucho por la Argentina y creó este proyecto de viajar y de aventuras con sus nietos por diferentes regiones argentinas, donde le pone mucho valor al contexto y al entorno. Entonces, les comparto ahora cómo se comienza a trabajar en un libro. ¿Por qué? Porque a veces me preguntan o me llaman y me dicen, yo tengo los textos y ya mandé a ilustrar. Y no, o sea, vamos a ver entonces, ¿qué se hace primero? Bueno, los primeros análisis y las primeras definiciones son de qué se trata el libro, o sea, su temática. ¿Qué tipo de libro es? Me refiero a que si va a ser un libro como de lujo, de tapadura, si va a ser un libro de bolsillo, de lectura rápida o de lectura extensa. Son todas las condiciones, todo lo que te afecta a la hora de diseñar. Por supuesto que afecta si el libro es de papel o es digital, porque son obviamente, como todos sabemos, mundos distintos que pueden convivir también perfectamente. Después se analiza la competencia. ¿Esto qué quiere decir? Otros libros para los mismos usuarios. Entonces, necesariamente tenemos que saber quién va a leer nuestros libros. En este caso, el que yo les voy a compartir es para niños pequeños. Por eso, la ilustración tiene un protagonismo muy grande porque también va contando la historia. Después también hay personas que hacen los cálculos de rentabilidad, obviamente, y de comercialización. Después vamos específicamente al libro de papel. Bueno, hay que analizar la materialidad. Estamos hablando del formato, del tipo de papel, del gramaje, cantidad de páginas, encuadernación y todos los recursos que lo van a enriquecer. Y lo mismo cantidad de ejemplares y cómo se distribuyen y cómo se venden y cómo se dan a conocer. Les comparto un poquito ahora cómo es el proceso de trabajo para hacer un libro. Siempre trabajamos con otras personas. Y de nuevo, a veces me dicen, bueno, mira, tengo estas ilustraciones y quiero hacer un libro, o tengo estos textos y quiero hacer un libro, o me llaman directamente de una editorial con todos los insumos. El tema o el orden o el circuito es el siguiente. Primero se escribe. Una vez que el texto está bien pulido, pasa a diseño. Tratamos los diseñadores siempre de que los textos vengan bien pulidos y corregidos, para no ir y venir tantas veces. Luego, una vez que tengo el diseño y me estoy refiriendo a las páginas, ¿sí? Tengo tomadas las decisiones que vimos en la placa anterior, entonces distribuyo todo el texto y le voy, primero, obviamente hay pruebas tipográficas, cuál es la mejor tipografía para leer, la mejor legibilidad, la aceptación y aprobación por parte de la autora y por parte de otras personas que toman estas decisiones, si esto fuera adentro de una editorial. Este caso que yo les estoy compartiendo es independiente, porque después se sumó la editorial, esta editorial lo tomó, le interesó muchísimo el proyecto y lo publicó. Pero el trabajo en sí, de escritura, diseño e ilustración, se hizo en forma independiente. Entonces, una vez que el diseño está aprobado, le dejamos los espacios para ilustrar y ahí va a la ilustradora, que en este caso es Sol de Angelis, que les recomiendo que la sigan porque es muy creativa y muy profesional y la verdad que hace un trabajo muy hermoso. Entonces, va a la ilustradora y va y viene. La ilustradora planta, se le dice plantar cuando hace sus primeros dibujos,
me los manda a mí, que soy quien diseña y coordina, yo los pongo en página, vuelve a la escritora y va y viene con ajustes y acá sigue el circuito en la corrección, ¿no? Ahí se corrigen, tal vez la escritora quiere corregir algún textito, se edita, tal vez se corta algún párrafo, alguna línea que está de más que no entra, y se hacen los ajustes, tanto de texto como de diseño como de ilustración. ¿Esto qué quiere decir? Se colorea, eh, se ajusta el color, se vuelve a ajustar la diagramación y demás detalles, y luego se le da el ok final para imprenta. Esto que parece así, dicho en 2 minutos, es mucho tiempo de trabajo. Me gustaría detenerme un minuto en semiología de la imagen. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos en cuenta la mirada del ilustrador, ¿sí? Porque el ilustrador tiene un pensamiento visual, porque trabaja con los lenguajes visuales, porque hace una narrativa y una secuencia con todo un sentido que va complementando lo que dice el texto. También desarrolla personajes, es decir, los personajes están en el texto, pero el ilustrador es quien se encarga de darle la morfología. También hay un tema importante que es la responsabilidad social de la ilustración. ¿Qué quiere decir esto? Y va atado y linkeado a erradicar los estereotipos. Yo siempre les pido a los ilustradores, cuando ilustran personas, todos somos personas diferentes y únicas. Entonces, tratar de que los colores de la piel sean diferentes, el pelo sea diferente, la morfología de los cuerpos sean diferentes, para lograr diversidad e inclusión y erradicar estereotipos, por supuesto. Acá les comparto, solamente les voy a compartir la cubierta, ¿sí? Acá en la Argentina le decimos la tapa. Acá vemos tapa y contratapa desplegadas, vemos que la medida ya está definida, ¿sí? Son libros cuadrados de 20 por 20, y acá lo que estamos viendo es el planteo que hice yo. Es así, eh, ¿ya estoy en los 10 minutos? Te queda un minuto, Noé. Bien, bueno, perfecto. Este es el pedido para la ilustradora, este es el planteo que hice yo, este es el primer boceto que envía la ilustradora a lápiz. Luego se va afinando y así llegamos al boceto color final con todos los elementos y personajes que participan y todos con su documentación fotográfica, obviamente. Y este es el último PDF, que es el PDF para imprenta, ven las cruces de corte, y así se envió a imprenta. Y acá vemos las fotos de los libros reales, que los tengo acá conmigo, y estamos en este momento produciendo otros. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Noé. Se veía muy, muy interesante. Hasta ahora, la verdad que lo que estuvimos viendo es excelente. También te invito a Ok, dejarnos tu contacto, ¿sí? En el chat, alguna red que quieras. sí. Así quien esté más interesado en tu trabajo te pueda contactar. Ahí veo que a cada exposición caen un montón de mensajes felicitando y agradeciendo las exposiciones. El momento de encontrarnos en comisiones del encuentro es justamente para eso, para que podamos conocer qué están haciendo los profesionales y con qué nos sorprenden, ¿no? Eh, Bien, vamos con nuestra próxima exposición. Él es Joel Acosta y su tema es Fotolibro Reminiscencias del Tanátanos. Ahí te vemos, Joel, ¿cómo estás? Hola Marina, muchísimas gracias. Y bueno, qué grato haber escuchado, bien, buenísimo. Qué grato haber escuchado a Noé porque bueno, siento que resueno bastante con sus ideas y con todo lo que nos ha planteado. De hecho, voy a empezar a compartir pantalla. Adelante. Ya de hoy voy a compartir con ustedes algunas perspectivas sobre lo que viene siendo un fotolibro, ¿vale? Así que voy a poner acá mi timer también para estar aquí al pendiente.
inconveniente con los Joel, desliz. estás con un poco de delay en el audio. Sí, Y por bueno, muy favor, bien. si querés dejar Licencias del la cámara Tánatos apagada y es continúas un proyecto. con... Ok, aló, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, estaba con ¿Sí? mucho delay. Ok, perfecto. Bien, como les comentaba, Reminiscencias del Tánatos es un proyecto editorial de fotolibro en el cual voy a estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Pero antes de empezar esta conferencia, me gustaría compartir con imágenes en un fotolibro. ¿Qué es verdaderamente un fotolibro y cuál es el rol del diseño de la fotografía en artes, mención diseño gráfico? Soy magíster en pedagogía universitaria, me dedico a la fotografía autoral, así como también a la fotografía de moda y publicidad. Y hago el siguiente cuestionamiento, puesto que cuando hablamos de fotolibro, principalmente debemos considerar la imagen. Y la imagen es un rol fundamental, es un rol crucial en la comunicación. Un semiólogo nos comenta que la imagen es el lenguaje visual que transmite significados complejos y emocionales de manera inmediata y universal. En este sentido, es importante poder comprender la imagen porque gracias a ello cumplimos en el sentido de la narrativa transmitir emociones que crean atmósferas y narran historias visuales. Y parto, por supuesto, de la imagen porque quiero compartir con ustedes el siguiente planteamiento. Cuando hablamos de un fotolibro, estamos hablando de diseño y fotografía. Y es importante, por Joel, supuesto, entender. Joel, estás con muy mala señal. Lo que te propongo es continuar con otro expositor y cuando tu señal se restablezca, retomar tu presentación, ¿sí? Así podemos escucharte y compartir. Una lástima que justo antes de la presentación tenía tantos problemas de conexión, ¿sí? Así que bueno, Félix, si querés, le podés mandar un mensaje aparte, así podemos coordinar allá cuando regrese su señal, ¿sí? Bien, antes de seguir y, y poder continuar con las exposiciones, les recuerdo que toda la comisión, esta y las siguientes y las que tuvimos ayer, están siendo grabadas y que van a estar disponibles a partir del 2 de septiembre en nuestro canal de YouTube, que es Conferencias DC, ¿sí? Bien, vamos a continuar, ¿sí? Así le damos un tiempito a Joel para retomar. Nuestra próxima expositora es Ada Isabel Fernández Marín y su tema es infografía aplicada a proyectos editoriales. Bienvenida, Ada. Estás con el micrófono cerrado, te vemos, pero estás con el micrófono cerrado. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Gracias, Marina. Buenos No, días para todos, para todas. Un gusto acompañarlos hoy. Mi nombre es Ada Fernández, yo soy diseñadora gráfica de la Universidad Nacional de Colombia y tengo también un máster en diseño, información y visualización de datos en la Universidad de Lizaba en Barcelona. Les voy a poner un poquito en contexto. Estamos en un mundo dominado por la digitalización y el flujo de información constante y excesivo. Así que la capacidad de comunicar datos de manera efectiva y visualmente atractiva se ha vuelto esencial. El diseño de información y la visualización de datos son disciplinas que combinan el arte, la ciencia y la tecnología para transformar gran cantidad de datos en mensajes claros y comprensibles. El reto para un profesional en la materia es recopilar estos datos en crudo y ser capaz de extraer su sentido y transformarlos en ideas, en historias apasionantes o en argumentos convincentes. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos interesantes de cómo se abordan temáticas de salud, de deportes, de alimentación a través de datos apoyados todos en el trabajo colaborativo.
las metodologías de análisis y en el interés de hacer digerible la información compleja. Entonces, para entrar en materia, arrancamos con, les voy a mostrar dos trabajos hechos en mi periódico. Yo trabajé durante 14 años en el periódico El Tiempo, el periódico más grande aquí de Colombia, y tres proyectos más con la revista Bienestar Colsanitas, de la cual soy actualmente la directora de arte. Este es el primer proyecto. Surge de la pregunta sobre si la ciudad de Bogotá había sido lo suficientemente contada y narrada a través de obras literarias. Para aclarar esa duda, la directora de la revista Lecturas del periódico El Tiempo decidió convocar a un escritor bogotano, Andrés Ospina, para que hiciera una curaduría de novelas y cuentos donde la ciudad fuera la protagonista o donde la mayor parte de la historia se contara aquí en Bogotá. Andrés Ospina hizo un listado donde estaban ubicados muchos lugares de la ciudad. Entonces yo decido que la pieza central va a ser un mapa, en este caso. Empiezo a plantearlo con lettering, empiezo a utilizar el lettering, me apoyo en él para ubicar los nombres de los libros y de algunos lugares emblemáticos de la ciudad para que ayuden a ubicar al lector. Adiciono una capa informativa con color para las diferentes localidades de Bogotá, para las diferentes zonas. Y presento un tablero aquí en la parte inferior derecha con la sumatoria de cada categoría, para que se puedan ver más claramente. En la parte de abajo diseño una línea de tiempo con el nombre de la obra, su autor y el año de publicación. Son varias capas informativas que se le pueden dar a esta pieza. Para cualquier diseñador que está interesado en la infografía, es importante que en su biblioteca personal siempre tenga libros de mapas. Aquí tengo dos ejemplos maravillosos. El primero se llama Mapas Literarios, este libro, donde escritores e ilustradores de talla mundial comparten sus visiones personales y nos hablan no solo de los mapas que aparecen en su libro, sino también de los que han inspirado o incluso de algunos de los bocetos que apoyan su obra literaria. El de abajo es un libro que se llama Trazado, un atlas literario. Es una maravillosa recopilación gráfica que ofrece una nueva manera de revisitar las cartografías de nuestras novelas favoritas. Este autor también tiene un libro llamado Cinemaps, Atlas de Películas, en donde hace lo mismo, el mismo trabajo, pero con películas de actuales, muy, muy actuales y que hace como parte del entretenimiento actual. El segundo proyecto infográfico es este que se llama Bicitravesías, la nueva fiebre de los bogotanos. Los pongo un poquito en contexto. En Bogotá a la gente le gusta mucho salir a montar bicicleta los domingos, entonces la idea de esta pieza era poder mostrar las rutas más conocidas por los biciusuarios. Entonces, volvemos a tener un mapa como protagonista, se ubican las diferentes rutas, sus altimetrías, y se hace un gráfico de apoyo, es un diagrama de dispersión en donde vemos en el eje X la distancia en kilómetros de cada ruta, en el eje Y podemos ver creo que en este caso es la duración en horas, y cada círculo representa eh, la intensidad, si es baja, moderada o alta, de cada ruta. Y en la parte de arriba unos gráficos de señalética más sencillos, donde se muestran como las diferentes señales que muestra el bisuario a la hora de cambiar de carril y bueno, cosas más mecánicas. Si les interesan los proyectos con más temas de diagramación puntual, les recomiendo los libros que tiene David McCandless. David es escritor, diseñador, director creativo y artista, y es el fundador de Information is Beautiful. Trabaja con datos e información convirtiéndolos en gráficos y en diagramas comprensibles, útiles y visualmente bellos. Aquí hay un par de ejemplos de sus publicaciones. Ahora nos vamos al ámbito de las revistas. Les traigo tres infografías de la revista Bienestar Colsanitas. La primera es este mapa, el encargo inicial era ilustrar un mapa de conservas en Colombia, donde se evidenciaran los productos como aceites, picantes, dulces, galletas, que cada región fabrica específicamente aquí en el país. Para esa recopilación de datos,
Se contó con la experiencia de un periodista que además de ser periodista, pues, era cocinero. El periodista, esa persona ya falleció hace un par de años. Siempre que muestro esta pieza, en particular hago énfasis en la importancia del cruce de conocimientos, de no solo a veces quedarnos con nuestra profesión, sino sumarle un hobby, cruzarla con una pasión que nos motive. En este caso, que esta persona pudiera tener dos oficios hace que fuera muy particular la manera como recopiló los datos. En muchos casos los datos nos llegan a nosotros como diseñadores en un documento de Word y yo sé que para muchos no es tan agradable manejar el Excel, pero les recomiendo que lo sepan manejar por lo menos en sus, en sus conocimientos más básicos porque nos sirven para organizar y manipular de mejor manera nuestra información. Entonces, lo que hice fue, tan pronto llegó el material en Word, lo paso a Excel, puedo organizar de mejor manera cada producto y organizarlo de acuerdo también a la zona geográfica del país. Y tengo la fortuna de trabajar en la revista con mucho talento de ilustración. Convoqué a una ilustradora que es profesora de artistas, se llama Sol Trejos, y le dije, mira, Sol, necesito que me ayudes a visualizar en el mapa de Colombia los diferentes productos, pero que antes hagamos un filtro, que ya, bueno, ya lo habíamos hecho, yo lo he hecho ya en Excel, pero que pudiéramos ver las 6 categorías diferentes de productos por color. Dentro del mapa. Como era tan colorido lo que ella estaba ya desarrollando, cada icono de cada categoría, era interesante poder manejarlo con un fondo negro para que realzaran más los colores. Perfecto, ella hace el listado de los 95 productos, cada uno con su color, y este es el trabajo ya final impreso. Decido ubicar el mapa atravesado por la misma forma que me permite mostrarlo mejor, más grande en un formato horizontal. Y está acompañado obviamente de las convenciones que enriquecen y le ayudan le dan herramientas al lector para hacer un trabajo más explorativo. Si les gustan los mapas, como ya lo había dicho anteriormente, les recomiendo también este mapa fantástico. El libro de mapas es una recopilación de mapas sencillos, otros un poquito más elaborados, pero ninguno aburrido y que representa un conjunto de narraciones pensadas para la interacción y el descubrimiento de mapas, incluso unos como este que está aquí grande, es un mapa con una visión más comercial, está impreso, está en una pared de una tienda de elementos deportivos y bueno, cada uno, el autor le da cierto pues, contexto a cada mapa. Les recomiendo mucho este libro. El cuarto encargo estaba la revista interesada en mostrar las diferentes especialidades médicas. Normalmente uno lo que busca es primero referencias en Google para ver qué se han hecho al respecto con esta temática. Y vemos que las referencias eran siempre como lugares comunes, ¿no? El cuerpo humano con diferentes órganos dentro del cuerpo y sacando flechas para ubicar las diferentes especialidades pues, médicas como era el tema inicial. Entonces, desarrollo el primer boceto, ubico obviamente el cuerpo humano con diferentes órganos y pongo el texto, pero me doy cuenta que hay demasiado texto, que no es claro para el lector encontrar la información y digo, no, voy a darle una vuelta más a la tuerca, voy a prescindir del cuerpo humano y me voy a apoyar más en una estructura radial para mostrar la información y este es el resultado ya impreso, en donde es más clara la manera como se muestran todos los datos, están las especializaciones clínicas llevando pues la mayoría de la información de la pieza, del área de la pieza y al lado derecho ya quedan las especializaciones pues, donde hay menos información. Con frecuencia bueno, puedo mostrarles este par de referencias que hace el autor Manuel Lima. Son libros también con una recopilación y una curaduría muy valiosa
Él hace una recopilación de diagramas de círculos y diagramas de árbol a través de, pues, de toda la historia universal. En muchos casos me sucede que la gente me pregunta, bueno, Ada, ¿cómo llegar de un documento de Word a una infografía ya publicada? Entonces les muestro rápidamente un paso a paso de cómo funciona. Normalmente les llega a uno un documento de Word y está en uno como diseñador poder encontrar factores en común, elementos que puedan unir los datos. En este caso, saco un printer del texto. Normalmente el texto, en mi caso, lo escribe un especialista, un médico. El encargo era sobre las lesiones más frecuentes de las rodillas. El especialista entrega el texto, yo lo imprimo y me doy cuenta que la mayoría de lesiones está asociada a la edad de las personas. Entonces señalo este punto en común y determino que la mejor manera de resolver la infografía es hacer una línea de tiempo. Hago la maqueta en InDesign, riego el texto, hago la línea de tiempo atravesada de lado a lado en el doble página y le hago el encargo de ilustración a otra chica muy talentosa, se llama María José Porras. Ella me dice, Ada, me gusta la manera como está diseñado el doble página, pero quisiera hacerte una contrapropuesta de cómo lo veo yo y cómo puedo sacarle más provecho a esa diagramación. Me parece siempre importante que podamos destacar el trabajo colaborativo. Creo que ese es uno de nuestros pilares como diseñadores. La co-creación es básica para poder hacer lucir también el trabajo propio y el de los demás. Ella me entrega esta propuesta con sus ilustraciones. Le digo, me parece increíble, pero es importantísimo tener una explicación de cada lesión, una explicación anatómica de cada lesión que acompañe la actividad que normalmente hace que se presente pues, la lesión durante toda la vida de la persona. Luego me entrega ya un boceto mucho más elaborado con carta de color. Se aprueban, se ajustan los textos para que queden dentro de los espacios requeridos y este es el resultado final de la pieza. Esto salió para la revista impresa. Bueno, Ada, espero perdón que te interrumpa, ya se cumplió el tiempo, si querés ir ya cerrando, terminé. Ya perfecto. terminé. Espero que les haya gustado mi portafolio. Quedo atenta a sus comentarios. Me encuentran en mis redes sociales. Mil gracias. Chao, chao. Muchas gracias, Ada. Si querés, igual acá veo que están tus redes, pero si querés dejarlas copiadas en el chat, Ah, buenísimo. listo. Perfecto. Así quien quiera contactarte se pone en contacto con vos. La verdad que muy interesante todo lo que nos han mostrado hasta ahora. Yo siempre quedo sumamente agradecida de que ustedes nos compartan todo su trabajo, sus proyectos de investigación, sus proyectos profesionales, porque realmente son muy, muy interesantes. Así que yo les agradezco muchísimo. Un placer para Eh, mí. Chao, chao. ahora sí vamos a retomar con Joel Acosta con su tema fotolibro Reminiscencias del Thanatos. Joel nos dijo que había retomado mejor señal, así que adelante. Hola, ¿qué tal? Mil disculpas. Sí, estoy manifestando algunos problemas de señal. Espero que en esta ocasión sí podamos continuar. Como lo decía en un principio, Reminiscencias del Tánatos es un proyecto editorial de fotolibro y antes de iniciar esta presentación, me gustaría compartir con ustedes el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo entendemos las imágenes en un fotolibro? Hago precisamente este cuestionamiento porque mucho se especula sobre lo que viene siendo el fotolibro, la importancia de la imagen y la importancia del diseño. En este sentido, yo quiero destacar principalmente la imagen, ¿correcto? Y cuando hablamos de la imagen, estamos hablando de un factor fundamental dentro de un fotolibro, porque según Roland Barthes, la imagen es lo que conecta, lo que transmite significados complejos y emocionales de manera inmediata y universal.
En este sentido, podemos comprender que aceptar los roles que cumplen tanto la imagen como la narrativa son cruciales para el fotolibro. Pero en este sentido, es importante destacar también que cuando hablamos de la creación de un fotolibro, estamos hablando de una co-creación. Por eso es que me resuena tanto la presentación de los anteriores participantes, porque en este sentido, cuando hablamos de la realización de un fotolibro, es una codependencia, una contribución mutua entre lo que viene siendo el diseño y la fotografía. El diseño gráfico estaría disponiendo de alguna manera el flujo visual y la estructura del libro, afectando por supuesto cómo se va a percibir y cómo las imágenes se relacionan entre sí. Y por otro lado, la fotografía es la sustancia visual que transmite contenido de emociones y narrativas. A mí me gusta plantear mucho esto en la creación del fotolibro, puesto que en un principio, como les comentaba, soy licenciado en artes, mención diseño gráfico. Y cuando hablamos del arte y cuando hablamos del diseño, estamos hablando de dos cosas totalmente distintas, pero que en formatos como el fotolibro tienen una codependencia, tienen una contribución mutua que genera formatos realmente interesantes. Ahora, comprender estas intervenciones es crucial. Permite, por supuesto, esa colaboración efectiva de la que tanto hemos estado dialogando el día de hoy y que, por supuesto, asegura la forma y el contenido, generando, por supuesto, una armonía. Y es aquí donde yo comento que el fotolibro representa frecuentemente una visión compartida entre el artista y su intención, el editor o el curador con su crítica, el diseñador que marca las intenciones de manera tangible. Es un proceso resultado de la estrategia objetiva e intencional. Aquí tengo más o menos un panorama de lo que viene siendo la creación de un fotolibro, lo cual, como dije en un principio, resuena muchísimo con las presentaciones, por ejemplo, de Noah, que básicamente hablaba del orden que ella dispone al momento de la creación editorial, y en este caso yo genero como ese panorama en lo cual estamos detrás de la creación de un fotolibro, que empieza principalmente, por supuesto, desde el artista, que es el que captura las imágenes, que es el que genera esa narrativa, esa intención, el editor o el curador, que es quien le da ese sentido o esa coherencia estética y narrativa dentro del fotolibro, y por supuesto el diseñador, que es el responsable de la maquetación, el diseño gráfico y la presentación visual. Luego tenemos, por supuesto, tanto la editorial, que es la encargada desde los aspectos legales de marketing, de venta y producción, así como también un público que su rol viene siendo el de recibir e interpretar el fotolibro, apreciar la obra del artista. Entonces, en este sentido, hay un aspecto de co-creación, el cual nos lleva, por supuesto, a un formato en el cual todos estos roles conviven de manera armónica. Ahora, la pregunta sería, ¿qué verdaderamente es un fotolibro? Porque cuando hablamos de un fotolibro, nos centramos principalmente, por ejemplo, en los álbumes familiares, aquellos álbumes tradicionales que tenemos en familia, en el cual nosotros podemos ver el gran despliegue de imágenes de diferentes épocas de nuestra familia, y eso en una parte es una intención de fotolibro, pero que por supuesto cuando nos lo planteamos desde una perspectiva artística, ya estamos hablando del diseño y una elaboración mucho más profunda, que por supuesto intenta mostrar las imágenes de forma profesional. En este sentido, es muy común confundir el fotolibro con otros formatos que vamos a estar viendo a continuación, pero cuando hablamos del fotolibro, estamos hablando principalmente de que tiene un objetivo, tiene un enfoque, tiene un formato, una narrativa, tiene por supuesto también a nivel técnico un particular formato, un particular estilo, una calidad de impresión y encuadernación que por supuesto complementan el sentido de la creación del fotolibro. Principalmente mucha gente confunde el fotolibro con la palabra libro de artista.
¿correcto? Y aquí es donde yo quiero hacer un énfasis, porque cuando nosotros hablamos de un libro de artista, estamos hablando más que nada de una propuesta mucho más conceptual, una visión en la cual el artista, dentro de un formato experimental en muchos de los casos, proyecta un concepto y una narrativa, pero utilizando diferentes diseños que incluso sobrepasan las dimensiones fotográficas e incluso empiezan a generarse un cuerpo de trabajo mucho más tridimensional en el cual tiene las siguientes características, como por ejemplo estructuras no convencionales, materiales diversos, interactividad, imágenes y textos, producciones limitadas y una exposición en colección, que quiere decir que además de ser libros no leídos, a menudo se exhiben en galerías y museos tratándolos como piezas de arte. También es muy confundido el fotolibro con el término libro de arte, que viene siendo aquellos catálogos en los cuales nos entregan en las exposiciones. Y aquí tengo un maravilloso ejemplo del fotógrafo Roberto Huarcaya, el cual del lado izquierdo podemos ver el libro de artista y del lado derecho podemos ver el libro de arte, ¿no? Que en este caso son dos cosas totalmente diferentes porque uno tiene rol de catálogo y el otro tiene un rol mucho más conceptual y profundo. En estas instancias, entender esas diferencias nos ayuda también, por supuesto, a comprender mucho mejor los procesos. Y cada proceso es realmente diferente. En esta ocasión yo voy a compartir parte de mi proceso que empieza principalmente con el planteamiento de una exposición individual, que fue por allá en el 2022, en el cual yo empiezo la producción de mi exposición individual con múltiples trabajos que tienen que ver con todo el tiempo que he venido desarrollando dentro de mi carrera fotográfica autoral. Y en este caso, el maestro Wilson Prada, un destacado fotógrafo, docente y curador, fue quien guió este proyecto, cumplió el rol de curador y editor tanto dentro de la propuesta expositiva individual de fotografía como del planteamiento del fotolibro, el cual se está produciendo ya para entregas del mes de septiembre. Y este proceso empieza principalmente con ello, con el tema de la exposición. Y cuando hablamos del proceso expositivo, estamos hablando, por supuesto, de que principalmente tenemos esa intención, empezamos a generar las ideas, pasamos el proceso de curaduría, dialogamos con el proceso del diseño y finalmente lo hacemos tangible, ese proyecto que durante mucho tiempo se va realizando y va teniendo mutaciones. Mutaciones en las cuales, en lo principal, quiero compartir que en un principio yo sentía que eran como pequeños retrasos o retrasos masivos que hacían la producción del libro mucho más complicada. Pero con el tiempo empecé a entender que estos cambios de pensamiento, estas perspectivas, estas transformaciones que va teniendo el libro son propuestas que ayudan a mejorar la producción principal. Entonces es muy importante que dentro de tener el formato virtual tengamos, por supuesto, el formato impreso, porque esto nos ayuda a determinar cambios radicales. Además de ello, por supuesto que en el momento de la producción, en el momento de las observaciones, pasa el tiempo y tienes diversas experiencias y a mí en lo personal me ayudó muchísimo la interacción con grandes maestros de España, ya que tuve la oportunidad de ser becado en España dentro de lo que fue el marco del Foto España del 2023, en conjunto a la escuela Marcelo Gurruchaga de Argentina. Y en este sentido, básicamente tuve la oportunidad de interactuar con Nicolás Combarro, Ricardo Cases, David Jiménez, Martín Murcia, Marcelo, que todos ellos grandes maestros, tuve la oportunidad de ver la fotografía tanto desde la perspectiva de creación, de curaduría y por supuesto desde el planteamiento del fotolibro. Entonces, una vez con todo lo que tenía planteado, el fotolibro cumple un rol de mutación en el cual nosotros vamos viendo ese proceso. Aquí a continuación, ya para ir finalizando, vemos cómo se va planteando la elaboración del fotolibro, no solamente a nivel del diseño, no solamente desde la perspectiva digital, desde la perspectiva conceptual, sino también el rol impreso, la calidad. Y es por eso que es muy importante compartir la visión del proyecto con almas afines. Qué importante e interesante es poder interactuar con personas que van afín a tus objetivos. En este caso, yo tuve múltiples conversaciones con personas dedicadas a la fotografía
fotografía, a la docencia, al diseño, incluso con personas que no tenían absolutamente nada que ver con el proyecto editorial, y esto de alguna u otra manera generar esos diálogos complementa el sentido y la perspectiva que le vamos dando al fotolibro, porque al fin y al cabo es un proceso experimental, no hay una estructura rígida, nosotros vamos fluyendo con el proceso dependiendo sea el contexto que se va elaborando, para finalmente, por supuesto, llegar al apartado editorial, que en este caso quiero citar a Laura Laverne, que bueno, básicamente con la editorial de Laura y Jorge he estado en constante comunicación para la creación de este proyecto, que como bien comento, para el mes de septiembre ya está realizado en su etapa final y que por supuesto brindan plataformas de visualización no solamente a nivel físico, sino también a nivel virtual, lo cual complementa y atribuye una perspectiva realmente importante dentro de lo que viene siendo la visualización de propuestas editoriales en torno a la fotografía. Y eso sé, más o menos ha sido la experiencia que he querido compartir con ustedes, un poco hablar no solamente desde la perspectiva de la creación, sino también desde la perspectiva, digamos, del planteamiento conceptual de lo que viene siendo el fotolibro, el cual muy poco se habla en la actualidad. Y bueno, cualquier pregunta o cualquier detalle extra, estaré aquí al pendiente para compartir con ustedes. Así que nada, muchísimas gracias por el pase, Marina, y bueno, mil disculpas por los temas de Muchas gracias. conexión aquí compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias, Joel. Muy interesante tu trabajo. También te invito a que nos dejes tus datos de contacto en el chat. Bien, vamos a nuestra próxima expositora. Es Paula García con su tema Mari en el mundo, un libro álbum para enseñar a los niños sobre temáticas fuertes, en este caso la esquizofrenia. Paula, bienvenida. Muy buenos días, ya les voy a compartir pantalla. Bien, Ahí ya la están viendo, qué pena. sí, lo vemos. Listo, entonces, muy buen día, mi nombre es Paula Andrea García Silva, tengo 20 años, actualmente voy en octavo semestre de diseño gráfico en la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga y hoy vengo como expositora para presentarles el proyecto Mary en el Mundo, el cual es un libro álbum en el que el desafío era mostrar a los niños qué es la esquizofrenia. Los temas que vamos a ver en mi presentación van desde el proceso creativo hasta la composición y por último les cerraré todas las ideas con algunas de las ilustraciones que fueron del libro. Entonces, los diseñadores gráficos e ilustradores tienen diferentes formas de buscar inspiración. Algunas personas necesitan de salir y recorrer el mundo. Otras personas algo tan simple como la rutina cotidiana les ayuda. Y luego hay otro grupo que están constantemente buscando nuevas tendencias, nuevos estilos, nueva música o incluso nuevos artistas. Yo voy un poquito más para este lado, pero sobre todo con la investigación. Para poder crear Mary en el mundo, primero necesité saber qué era la esquizofrenia de verdad. Y durante este proceso fue inevitable pensar cómo este libro iba a tener un impacto en en los lectores y más cuando este va para un público tan sensible como son los niños. Este impacto puede ser también algo tanto positivo como negativo sobre el cómo se lee una persona que padece esta enfermedad. Estos son los puntos más importantes a tener en cuenta antes de crear cualquier aspecto del libro. La intención es lo que queremos reflejar con el diseño de nuestros personajes, con la narración e incluso con la paleta de color. Es por eso que yo les vengo a decir que por favor hagan un poquito de investigación antes de crear cualquier proyecto, incluso si este no tiene, digamos que un tema tan fuerte o no va para un público como tan sensible. En cuanto a la creación de personajes, yo quería hacer un contraste en cómo Mary ve su mundo y cómo es para los demás. Eh, a un niño, si tú les muestras un informe médico o si tú, digamos, le quieres dar a entender los síntomas de una persona que padece de esta enfermedad, obviamente no lo van a entender. Es por esto que yo les aconsejo que sus personajes tengan algún elemento que sea muy representativo o en su defecto que se puedan asociar a formas. También ellos son los críticos número uno, así que hay que tener muy en cuenta estos aspectos para que ellos no se pierdan un poquito. En pantalla están viendo uno de los ejemplos que le quiero traer, en donde este es el papá de Mary, y yo resalté, digamos que tres características principales que todo tienen que ver con formas. Están las cejas redondas, los lentes redondos y también está el cuerpo del personaje.
Durante este libro, para hacer ver la realidad de Mary, hice muchas alegorías de cómo es de verdad el personaje y cómo ella lo ve en su fantasía. Y esto me lleva a cómo el diseño debe reflejar la personalidad. En pantalla están viendo a Mary. Mary en el libro se describe como una niña muy alegre, un poquito hiperactiva y que siempre está en aventuras con sus amigos imaginarios. Esto lo quise representar por medio de su cabello un poco desordenado, las expresiones faciales durante todo el libro ella casi siempre está muy feliz, su postura es como si ella siempre quisiera estar saltando e incluso el diseño del vestuario fue pensado para la comodidad de ella. En cuanto a la parte de cómo yo cuáles son las técnicas que utilizo y cómo es mi composición, a mí me gusta mucho hacer primero bocetos en análogo y ya en digital lo paso todo a limpio. La parte de composición, digamos que mi proceso es un poquito diferente porque a mí no me gusta comenzar primero por qué composición me va a servir, sino me gusta comenzar con lo que se me ocurra. Entonces, lo que yo hago es escribir primero la historia, luego la vuelvo a leer y dependiendo de lo que yo vaya leyendo, me voy imaginando ciertos escenarios, los cuales yo los voy bocetando o al menos voy anotando las ideas. Esto es más cómodo para mí y me ayuda mucho a no perder las ideas que quiero y también al final puedo tener un repertorio de un montón de bocetos por si alguno no me sirve. Luego de que ya se escoja qué ilustración yo quiero al final para esa doble página, sí se comienza con la organización. Es importante saber cómo queremos que la persona lea y a dónde su mirada va a ir primero. Esto es lo que yo llamo la ruta de lectura. Con la composición podremos ver qué personajes necesitan más jerarquización o qué otros necesitan menos o más detalles. Esto también depende justamente con la ruta de lectura y creo que es una de las partes más difíciles a lograr. Y es por esto que yo les aconsejo que ustedes, para saber si su ruta de lectura les sirve, es que les pregunten a un familiar, un amigo o alguien cercano que no sepa absolutamente nada de diseño y que ellos les digan qué personajes ven primero. De esta forma ustedes pueden saber si esta ruta les está sirviendo o si de pronto hay que cambiar alguna que otra cosita. En cuanto a cómo yo hago mi proceso ya de ilustración, de coloreado y todo esto, a mí me gusta empezar mucho por los fondos. Los fondos dependen de qué tantos personajes yo quiero en la ilustración. Si hay muchos personajes, entonces prefiero algo más sencillo con uno o dos colores. Y ya si hay pocos, prefiero dar un poquito más de detalle y textura. El color depende mucho de qué sentimientos yo quiero crear en el lector y cuáles son los objetos o personajes que quiero resaltar. El color debe jugar muchísimo con el personaje y debemos mirar si de verdad ayuda a que este resalte o si es todo lo contrario. En esta doble página que estamos viendo, eh, apenas hay elementos, pero sin embargo me gusta dar mucho detalle con los pinceles y en cuanto a la parte de sombras, a mí no me gusta, digamos que utilizarla todo negro o todo morado como algunos artistas sí lo hacen. A mí me gusta poner el tono base que tengo y bajarlo uno o dos tonos. En cuanto a la parte que les estaba diciendo de la textura, si ustedes ven que se pueden ahorrar un poco de trabajo con pinceles, se los aconsejo muchísimo. En esta parte, como pueden ver, los arbustos, en realidad es un pincel de hojas que le cambié de 2 a 3 colores para que se vea un poquito más de volumen y un poquito más de profundidad. Esta siguiente doble página es, digamos que el cambio o el contraste perfecto de lo que yo les estaba hablando. En esta doble página, la idea era mostrar las dos realidades de la niña y todo esto mediante la forma, el color y sobre todo la narración. Aquí entra la parte de la alegoría que les estaba diciendo con los personajes sobre cómo la niña ve a su padre como una roca. Y es que esto tampoco es porque yo me lo haya querido inventar o algo así. En realidad, la niña ve a su padre como una roca porque son los sentimientos que ella tiene hacia él. Ella en el libro muestra que su padre es un poquito distante, es un poquito frío, siempre está lejos de ella, mientras que en su realidad esto lo asocia como una roca y en su realidad pues el padre sí está con ella y siempre están divirtiéndose. También lo que les quería decir es que si se dan cuenta hacia mi derecha, que es donde está como la realidad de Mary, lo que se quería hacer era crearle un poquito de incomodidad al lector o que se sintiera un poquito sofocado y esto lo hago por medio de las formas. Lo que les quiero decir con esto es que no es necesario pensar en cosas como tan extrañas para crear este sentimiento. Ya por último, y para ir cerrando esta presentación, les vengo a presentar dos de las doble páginas más importantes del libro.
En estas páginas se pueden apreciar la intención de qué se hizo con el dibujo, con la textura, el color y con la narración para separar o hacer ver al lector qué es lo que tiene la niña. En estas páginas ustedes pueden ver a los padres, a la niña y a sus amigos imaginarios. Lo que está sucediendo aquí es que cuando una persona que padece de esquizofrenia se le dice que todo lo que ven y se le dice que todo lo que ven no es real, ellos comienzan a tener como un shock o un golpe que les hace perder el control, digámoslo así, y entonces pareciera como si estuvieran sufriendo, se comienzan a jalar el cabello, gritan, lloran o dicen cosas sin sentido. Recordemos que ante todo este es un libro que tiene la intención de mostrar qué es la esquizofrenia y en algún punto se debe hablar de lo malo. No se debería de idealizar esta enfermedad. En esta escena se muestra, digamos, que el nudo del libro. Yo preferí dejar toda la atención hacia la niña y cómo ella siente que su mundo se desvanece. Y esto se puede ver como en algunos personajes que antes les mostraba se van desvaneciendo con el fondo y como aquí los personajes es como si estuvieran encima de ella reprochándole lo que le dijeron sus padres. También aquí juega mucho la parte de la perspectiva, porque yo quería hacer ver que el lector es como si estuviera enfrente de la niña viendo todo el sufrimiento, y esto lo pude lograr pues con la composición, en donde los padres tienen menos relevancia en esta página. También el color influye mucho acá. Aquí las sombras ya sí las manejé en negro para dar un aspecto más tétrico y hacer ver como esta tristeza y esta desesperación que ella siente. Y en el fondo, esto también se puede ver esto con el aura que yo quise crear, con el pincel y los colores. Este es un ejemplo importante de cómo el color influye en los sentimientos que se intenta representar. Un tip que ustedes pueden utilizar para captar y dar un toque diferente a la ilustración es la textura de los pinceles que utilicen. Además de que, de acuerdo con el tipo de textura, puede crear un aura aún mayor. Y bueno, eso sería todo por esta presentación. Les agradezco mucho su atención y sobre todo que me hayan permitido esta oportunidad. Si les interesa leer Mary en el mundo o ver un poco más de mis trabajos, pueden buscarme en Behance como Paula García y ante todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Muchas gracias por compartir tu proyecto. Y si querés, te invito a que nos dejes el Behance ahí anotado en el chat, si así quien quiera pueda ir a buscarlo. Bien, vamos a continuar con la siguiente exposición. Eh, la expositora es Esther Sofía Pardo Urueta, perdón, y su tema es Poemario Odas de Memoria Negra. Hola Esther, adelante y bienvenida. Hola, muy buenos días. Buenas y gracias por la oportunidad. En esta ocasión, pues voy a presentarle mi más preciado proyecto, Odas de Memoria Negra. Listo. Mi nombre es Sofía Pardo, soy palenquera. Tengo 22 años de edad y estoy actualmente estudiando en la Universidad del Área Andina y pertenezco al semillero de investigación de diseño gráfico InMotion. Para comenzar, quiero como aclarar que este fue un proyecto que se trabajó pues dentro del contexto académico. Entonces voy a pues a comentar paso a paso lo que se realizó para la creación de este libro. Odas de Memoria Negra y su segunda edición, Odas de Saberes Ancestrales, son libros que más allá de contar una historia, exaltan y conmemoran todo lo que tiene que ver con la memoria negra, los cantos, los escritos que narran la lucha, las raíces y la herencia cultural afrocolombiana con el fin de dar a conocer el porqué de lo que somos, de dónde venimos, a aquellos jóvenes que desconocen un poco de lo que es la historia de nuestros ancestros y que se comiencen a aprovechar de los recursos potenciales que a su vez son inherentes a la riqueza cultural y la sabiduría ancestral.
En este marco tenemos como tema la historia, apropiación cultural e identidad afrocolombiana a través de la poesía, lamentos y relatos negros. Dentro de eso también está el problema, que es el ítem principal, que es la pérdida de identidad colectiva, desapego cultural y desconexión de la historia negra. Personalmente, yo comienzo a trabajar en esto porque es algo que yo siento desde mi perspectiva y desde mi contexto social, que muchas personas, sobre todo en mi ciudad, em, no se sienten negros y no se autorreconocen como personas negras. Entonces, eso lo que hace y provoca es ese desapego cultural de que esto no es mío, no sé de qué estás hablando, yo no hago eso, yo no me he visto así, yo no uso eso, porque está mal ser negro, está mal vestirte como se viste normalmente, o está mal ciertos peinados. Entonces, esta iniciativa nació a raíz de ser como un enlace o un puente entre las personas que se hacen llamar blancos, pero son negros, y que reafirmen su propia identidad. Entonces, esta problemática lo que ha creado es que las nuevas generaciones no valoren y no hagan perpetuar esas riquezas del legado cultural de nuestros ancestros. Eso lo que hace es generar una pérdida de los vínculos ancestrales, que asimismo dificulta esa transmisión de saberes, de valores y de prácticas vivas, que son pilares de resistencia y adaptación a lo largo de la historia. Bueno, ya hablando un poco más del proceso de la creación de este proyecto, eh, cada uno de los poemas fueron seleccionados de la Biblioteca de la Literatura Afrocolombiana y fueron tomados de los libros Antología de Mujeres Poetas Afrocolombianas y Tambores en la Noche de Jorge Artel. El proceso de investigación de este proyecto inició con la recolección o la recopilación de datos por medio de una encuesta con el objetivo de tantear o saber qué tanto conocen los jóvenes negros de Colombia, específicamente de mi ciudad, Valledupar, acerca de la cultura, de nuestra historia, y para así poder tener una solución que sería el producto editorial que mostraré a continuación. Bueno, mientras voy pasando, pues voy comentándoles un poco. Em, lo que se manejó o la estética que se manejó fue un poquito la combinación de mi estilo personal y un poco de la representación de cada uno de los poemas. Esto se hizo para que los jóvenes pudieran disfrutar realmente lo que es la literatura, porque sabemos que los poemas son algo densos y difíciles de entender. Entonces, lo que se quiso realizar fue eso, como que hubiese una pausa visual, un descanso, algo que tú pudieses entretenerte y continuar con la debida lectura. Este libro también en su versión en físico es un libro pues interactivo, ¿no? En donde hay libros dentro de un libro, hay plegables y demás. Entonces, con Odas de Saberes Ancestrales es un libro que cuestiona mucho como no, bueno, la cultura
con respecto a los saberes ancestrales. En este caso tenemos las parteras que, bueno, como nosotros los negros en la antigüedad no teníamos ese derecho de parir en hospitales, bajo ese contexto nacieron las parteras, que obviamente en cada uno de los pueblos había una partera que, bueno, se encargaba de todo lo que tiene que ver con el ritual del tratamiento, de parir, ¿no? Entonces, todas las medicinas, que las plantas, sí, como atender al bebé en ese, a la mujer en ese proceso de parto y vincular también como esos procesos a la naturaleza. Como un segundo capítulo tenemos raíces de sanación, que son aquellas plantas que se usan con finales medicinales que son muy importantes en la cultura afro, como son el romero, la ruda, la malva, la menta, la albahaca y el orégano. Entonces, aquí lo que se quiso dar a entender es como esto es lo que tenemos en la cultura negra acerca de la medicina ancestral y puedes hacer esto, sirve para esto y cómo preparar esos té. El tercer capítulo tenemos sabores cimarrones, que son esas herencias culinarias que nos dejó África en América. Hablamos de sofritos, hablamos de frituras, de arroces, de todas aquellas cosas que dejó África que se han adaptado a cada una de las culturas negras. Quisiera también aquí en mis redes sociales comienza la estrategia transmedia que se realizó para este proyecto. Se realizó en la plataforma de Behance, Instagram, YouTube y Pinterest. Bueno, aquí vemos un poquito de todo el trabajo del arte, los collages, un par de animaciones. El contenido que se subió a Instagram, que fue un contenido como más cercano, como conectar con las personas a través de recitales y a través de fotografías. Y por último, el contenido que se subió a Pinterest fueron infografías del contenido que se encuentra en el libro. Y por último, también tenemos en YouTube. Se subió videos explicativos, más específicamente o profundizar en el contenido del libro. Por último, quisiera decir que se apropien de su cultura, que diseñen soluciones y transmitan conocimientos que perpetúen en el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esther. Hay una catarata de mensajes de felicitaciones en el chat de tu trabajo. Es muy interesante lo que nos compartiste, así que muchísimas gracias. Si querés dejarnos el Behance o el Instagram del libro o algún contacto tuyo en el chat, porque está buenísimo y está bueno tenerlo a mano como material de consulta, así que bueno, muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias a ustedes. No, por favor. Bueno, los veo muy activos en el chat, los invito, ¿sí? A hacer comentarios, preguntas, si alguien quiere hacer alguna reflexión al respecto, contarnos desde dónde nos están viendo, desde dónde están participando. La verdad que les agradezco porque está bueno que tengamos un chat tan activo. Em, Nuestra próxima expositora es Daniela Flores y su tema es Proyecto Editorial del libro La Revolución de los Animales. Daniela, adelante y bienvenida. Oi, obrigada. Vou compartilhar aqui. Hum.
Vocês conseguem ver em tela cheia? Lo vemos en pantalla completa. Ok. Bom dia a todos, então. Eu sou a Daniela Flores, estudante do curso de Desenho Industrial da Universidade Federal de Santa Maria, aqui do Rio Grande do Sul, no Brasil. E eu vou, então, mostrar um pouco para vocês hoje sobre o meu processo de redesenho do livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse projeto foi feito na disciplina de Projeto Editorial, Laboratório Orientado, com a orientação do professor Volney Antônio Maté, no segundo semestre de 2023. Dentro da disciplina, então, a gente começou esse projeto analisando 3 obras, 3 livros. Eu analisei As Aventuras de Tom Sawyer, que era um livro que eu tenho em casa, então a gente analisou a fonte, entrelinha, o tamanho do livro, corpo do texto. O outro livro que eu analisei foi A Metamorfose, que é um livro que eu também tenho em casa. Ele é um livro maiorzinho, tem uma entrelinha maior, porque o texto da Metamorfose é curto, então ele ocupa margens maiores para dar mais volume pro livro. E por último, eu analisei A Revolução dos Bichos, que é um livro que eu tenho em casa também, um livro pequenininho, da Companhia das Letras. E depois, então, de analisar a linguagem visual desses livros também, ilustração, os formatos, como eu tinha falado ali, eu resolvi, então, prosseguir com A Revolução dos Bichos, que eu achei que eu poderia explorar mais a linguagem visual dele, por ser uma temática de revolução, essa estética de que eu queria explorar de cultura punk, vocês vão ver mais pra frente. Então, o projeto editorial, ele foi dividido em forma, conteúdo e produção. A forma, no caso, seria a forma do livro mesmo, o formato que eu escolhi trabalhar, as margens que eu achei que eu queria trabalhar no meu livro. Ele é um formato 14 por 21. Eu deixei as margens grandes porque eu queria que ficasse confortável na leitura, que o texto ficasse confortável. E depois, né, eu pude seguir com a paleta de cores. Eu quis usar 2 cores, o preto e o magenta sendo um rosa bem vibrante para contrastar com o preto, e também o rosa sendo a cor que representasse os porcos, são um dos protagonistas da história, né, da Revolução dos Bichos. E, e eu queria usar para dar ênfase em alguns detalhes ao longo do livro. A tipografia, então, que eu escolhi foi a Alio. Ela é uma tipografia feita pelo Alessio Laiso, tem disponível na Adobe. Eu usei todas as versões dela, Itálica, Bold e Light, ao longo do livro. O conteúdo, então, do livro, eu fiz uma pesquisa sobre as obras que já foram publicadas, A Revolução dos Bichos, dei uma pesquisada sobre a linguagem deles, e observando o livro que eu tinha e o que eu encontrei, eu vi que era muito usado colagens, os efeitos de, de colagem durante os livros. E eu quis usar uma estética punk que lembrasse revolução, que lembrasse essa, essa revolta que tem dentro do livro. Eu quis então também seguir por letterings que representassem essa revolta, não apenas a cor, mas que pudesse mostrar através das letras também a linguagem visual do livro. Então eu fui desenvolvendo os meus próprios letterings com o nome do livro, o nome do autor. Eu fui fazendo com canetão mesmo, de forma bem rápida, assim, porque eu queria traços grossos, que tivessem bastante contraste, que trouxesse bastante essa estética de
cultura punk, de revolta. Eu fiz também números com spray que eu queria usar na abertura de cada capítulo. Essa aqui é a garagem da minha casa que eu tive que fazer o projeto. Eu fiz então os números que eu ia usar durante o livro. E como eu falei, eu tentei usar então essa estética de colagem, de retículas que eu queria que aparecessem. Então eu comecei a desenhar a capa e a sobrecapa do livro. Usei então a cor rosa vibrante para dar ênfase em alguns detalhes durante o livro. E fiz algumas ilustrações também com personagens que aparecem na história, como o cavalo, o porco ditador, a figura do moinho, que é muito importante durante a história. E como ela acontece numa fazenda, eu quis também mesclar essa a colagem com retículas e com ilustrações mais vintage. O lema, né, que tem no livro quatro patas bom, duas patas ruim, eu quis trazer também na abertura do livro. E durante a disciplina, então, a última fase que a gente passou foi a parte da produção, que a gente fez um mock-up, então, de como ficaria o livro físico. Ele foi impresso em papel pólen, 90, o formato era 14 por 21. Então, esse a gente fez tudo à mão mesmo, durante a disciplina. E aqui a gente vê, então, os mockups finais de como ficou o livro, como ficaram as aplicações dessa linguagem que eu desenvolvi, baseada, né, na cultura punk. A abertura do livro, a ficha catalográfica, eu quis trazer o rosa ainda como detalhes. Eu fiz também texturas com pincéis, com escovinhas, com esponjas que eu vetorizei e usei ao longo do livro. Os números foram alocados assim no layout. E o pós-fácil que tinha presente nessa obra que eu analisei, então eu coloquei também no livro. E é isso, uma apresentação rápida do meu projeto. Obrigada. Muchas gracias, Daniela. Muy, muy interesante tu proyecto. Vi que estaban ahí tus datos de contacto en el final de tu presentación, pero si quieres dejarlos en el chat también, así queda al alcance de todos. Pero Obrigada. nuevamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de tu presentación. Obrigada. Tchau. Nuestra próxima expositora es Ellen Karine Parra Valdivieso y su tema es Diseño de libro interactivo ilustrado inspirado en una leyenda ecuatoriana, El cura sin cabeza. Hola, buenos días, buenas tardes. Hola, adelante, bienvenida. Voy a compartir. ¿Se logra ver? Sí, lo vemos. Ya. Bueno, antes de iniciar, me gustaría agradecer por la oportunidad que nos están brindando en el poder mostrar nuestros proyectos, ya sean realizados de manera individual o por un trabajo de universidad. Bueno, me presento, mi nombre es Helen Parra, soy de Ecuador, estudio diseño gráfico en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bueno, el tema es El cura sin cabeza, una leyenda carrusel. Bueno, como parte de resumen, tenemos que crear un libro interactivo en formato carrusel basado en la famosa leyenda ecuatoriana del cura sin cabeza, que este busca representar las creencias y la cultura de la época en la que la leyenda surgió. Este tipo de formato elegido tiene la finalidad de mejorar la experiencia del lector al permitir una narrativa fluida, interactiva y envolvente.
Antes de iniciar, me gustaría mencionar o ponerles un poco en contexto de qué trata esta leyenda. Bueno, básicamente cuentan la gente de Ecuador, una ciudad llamada Cuenca, que por las noches andaba vagabundeando un cura sin cabeza, donde espantaba a todas las personas. Y bueno, pues básicamente esto surgió porque era un sacerdote, donde era parte de una iglesia, que él salía con muchas mujeres y supuestamente por esta razón el diablo como que lo castigó y desde ese día deambula por las calles de Cuenca sin cabeza. Bueno, como parte de introducción, tenemos que el proyecto se adentra en la creación de un libro interactivo en formato carrusel, centrado en la emblemática leyenda ecuatoriana del cura sin cabeza. La elección de este tema se fundamenta en la búsqueda de una narrativa representativa en la cultura ecuatoriana, que no solo entretenga, sino que también muestre el mundo y las tradiciones de nuestro país, Ecuador. Además, quiero mencionar que este tipo de formato, libro carrusel, mejora o da más interactividad y participación a los usuarios o al quien contenga el libro. Además que es una narrativa visual única de que no va a ser una lectura lineal, sino que va a ser una lectura interactiva al momento de que ellos van a poder interactuar con el libro, agarrarlo, girarlo de diferentes perspectivas. Ya más a continuación les voy a mostrar un poco más a detalle de qué tipo de formato es. Bueno, pues desde el inicio de la planificación con mi docente, cabe mencionar que esto se hizo para la materia de diseño editorial cuando yo estaba en cuarto ciclo, actualmente ya estoy en séptimo. Eh, Iniciamos con un proceso como de adaptación de historia. Bien es cierto, es de una leyenda ecuatoriana, pero la adapté al sentido de como yo la interpretaba. Se fue adentrando por una adaptación donde la profesora revisaba y daba el visto bueno de si estaba bien elaborada la lectura o la redacción de la leyenda. En cuanto a la referencia, aquí se puede ver un poco de qué formato estoy hablando, que al abrir el libro, ese se va a formar como un formato estrella, como se puede visualizar en las imágenes de referencia. Y para iniciar, aquí hay unas partes de bocetos donde se realizó un storyboard donde se planteaba cada escena. Bueno, por parte de la ilustración, se hizo por capas y el diseño de troquelado. Quiero mencionar que este libro, al ser un formato interactivo, formato carrusel, no va a ser como un tipo de libro tradicional, que es una hoja detrás de otra, plana, sino que este va a ser un tipo de libro tridimensional, donde van a haber 6 páginas, pero estas 6 páginas, cada una va a tener 4 capas detrás. Bueno, aquí se puede ver, esta sería como la primera capa, es decir, la que va a estar al inicio. Esta la segunda y la tercera. Las partes azules que estoy señalando, no sé si se puede ver, van a ser las partes troqueladas, que esto, la finalidad de todo esto es para darle un dinamismo al libro y que se vea esta profundidad, de que no solo sea plano, sino que sea algo tipo 3D y que el público se sienta atraído por este diseño más que por el contenido, sino que por las ilustraciones y por esa interactividad. Bueno, como se puede ver en las primeras partes de la capa, tenemos aquí el contenido de la historia, que realmente no es extenso, sino que se hizo de una manera corta, porque este tipo de formato de libro solo permite tener 6 páginas. Y bueno, aquí tenemos el diseño de fondo, que es la última capa, que esta va a ser la única capa que no va a estar troquelada, es decir, que no va a estar recortada por los bordes, sino que va a ser plana, por así decirlo. Aquí tenemos, cabe resaltar que las ilustraciones fueron hechas por mí y además la portada, que se pueden apreciar, este, tiene una tonalidad de colores fríos y oscuros. Bueno, vamos a la parte de diagramación de páginas, que en cuanto a la diagramación, como mencioné anteriormente, se dividió en 6 páginas por el tipo de formato ya mencionado. Y cada página presenta una escena de la historia volviéndolo atractivo y funcional. Aquí, en la imagen que estoy presentando, se puede apreciar cómo estas ya están unidas capas por capas. Como les mencioné, la primera capa es la parte del texto, ahí viene la segunda capa troquelada, que es esta, la tercera capa troquelada, donde se ve esta parte del cielo y del sol, y la cuarta capa ya sería la capa del fondo, la que no va a ser troquelada. Bueno, así se verían unidas cada de las capas.
de las capas con las páginas. Y por acá tenemos el diseño de portada y de contraportada, que evidentemente se escogió de que esta fuera una combinación de elementos gráficos y cromáticos que les mencioné anteriormente, basados en el contenido del libro. Aquí tenemos el título del libro, el formato que es una leyenda carrusel, y elaborado por mí, y un poco de la sinopsis de lo que trata este libro o este tipo de leyenda. Bueno, para el armado del libro fue algo un reto muy grande, la verdad, porque este libro fue hecho por nosotros mismos, tanto como hablando conceptualmente del armado, es decir, no se mandó a ninguna editorial, sino que nosotros tuvimos ese reto de armarlos con nuestras propias manos. Y bueno, el libro en formato carrusel tiene un peculiar proceso de armado y de maquetado. Van como por lo esperado de unir, el primer paso es unir cada página con sus capas correspondientes de manera separada. Unir las 6 páginas armadas de cara en cara hasta formar un tipo estrella, que es la que se puede apreciar aquí. Y como cuarto paso tenemos unir la portada, la contraportada, junto a la página 1 y la página de cada lado respecto al lado. ¿Esto a qué me refiero? Que como va a ser un libro formato carrusel, en la parte derecha y la parte izquierda tiene que ir pegada la portada y la contraportada para que al momento de cerrar y abrir se pueda formar este libro en formato carrusel en formato estrella. Bueno, aquí tenemos un poco el resultado final interior, que es el troquelado interno, páginas y capas, cómo se vería cuando el libro ya está abierto, pero desde una superficie plana, por así decirlo. Por aquí se puede apreciar unas cuantas de las páginas que se realizaron. Y antes de acabar, me gustaría mostrarles un poco realmente este proceso, que realmente fue algo muy inspirador y de algo de reto, donde realmente tuvimos que hacer todo el libro desde cero, tanto el contenido como la ilustración y el armado. La verdad que fue algo muy gratificante para mí y para todos mis compañeros. ¿Se puede ver el video? ¿Se puede ver la página que estoy Sí, presentando? lo vemos. Ok, bueno, ahí va un poco de lo que... Ahí, bueno, ahí en esa parte estamos uniendo las capas por cada página. Y algo así sería el momento de abrir el libro. Aquí estamos en la parte de armado de la portada y la contraportada. Y algo así sería el resultado final. Gracias, eso sería todo. Muchas gracias, Ellen. Te invito a que nos compartas tu contacto en el chat. Y vamos con nuestro último expositor, es Pablo Canaliquio, el uso de la inteligencia artificial para la toma de decisiones de comunicación en el marketing editorial. Adelante, Pablo. Pablo, te veo que estás conectado, pero no sé si nos escuchás. Bien, Félix, si podés comunicarte
con él. A ver, creo que acá está Vanina también. Ah, perfecto. Félix, ¿le podrás pasar los permisos a Vanina? Así hacemos la última exposición. Mientras Félix le da los permisos a la expositora, la verdad que vimos un montón de trabajos sumamente interesantes hoy. A todos les recuerdo que los expositores fueron dejando sus contactos en el chat. Si quieren conocer más información sobre lo que estuvieron haciendo y trabajando, los invito a pasar por ahí y a levantar los contactos. Eh, Así que, bueno, a ver si ahora Vanina y también lo veo a Pablo, a ver si les podemos dar los permisos y ya vamos cerrando en la comisión de la mañana. Pablo, te veo y te escuchamos. ¿Cómo están? Ante todo, disculpas, no sé si se escucha bien, pero se cayó internet hace unos minutos. Pude ver todo el principio de las presentaciones. La verdad que excelente, mis colegas. Maravilloso. Lamentablemente, sí. Te ¿No se llega a escuchamos y escuchar te bien? vemos perfecto. Perfecto, buenísimo. No voy a poder compartirles la presentación que tenía porque desde el celu es muy incómodo, pero les cuento un poquito de qué se trata. Esta es una ponencia conjunta que presentamos. No es la primera vez que participamos en el Congreso, la verdad que muchas gracias a todos los organizadores. La ponencia la hicimos en conjunto con Vanina Beviglia, ¿sí? Vanina Beviglia tiene una serie de títulos, es editora de la UBA, graduada también de letras, está terminando, digamos, sus estudios en maestría y doctorado, y es editora, ¿sí? Se dedica a esto. En mi caso, bueno, y docente también de numerosas materias. En mi caso, Pablo Canalicchio, soy graduado de la carrera de edición, también hice maestrías en económicas, doctorado y demás, en Business Intelligence también, y soy titular de la materia Marketing Editorial en la Universidad de Buenos Aires y también soy el director de la carrera de edición de la Universidad de Buenos Aires. Con Vanina hace un tiempo que tenemos un grupo que es sobre investigación sobre inteligencia artificial aplicado a la industria editorial. Entonces se nos ocurrió para el Congreso reflexionar sobre el uso de inteligencia artificial aplicado, en este caso, a lo que es el marketing editorial. Y la verdad que es un tema interesantísimo que tiene múltiples aristas para que le entremos. Sobre todo eh, a ver, una de las cosas interesantes de congresos como este y de ver las ponencias de mis compañeros es la innumerable cantidad de proyectos editoriales que hay. Son muchos, diversos, variados. Entonces, ¿cómo hacemos para destacarnos? ¿Sí? Ese concepto de diferenciación que llamamos los marketineros. Entonces, en ese punto, una de las herramientas fuertes que tiene la inteligencia artificial es el poder customizar, poder tratar de analizar esa variedad potente de información que hay dando vueltas, ¿sí? Pero hacerlo a gran velocidad. Entonces van a ver que a lo largo de nuestro trabajo lo que establecemos es que con herramientas como data science, minería de datos, podemos tener mucha de esa información. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay diversas maneras, ¿sí? Como para tratar de esta cuestión de... En marketing somos muy fanáticos del concepto de mercado, que a partir del mercado tratar de identificar porciones distintas de ese mercado, que es lo que llamamos segmento. Con la segmentación, por llegar al targeting, tiene que ver con eso de cuando nos damos cuenta que el producto que nos ofrecen es tal cual lo que estábamos buscando y que no sea ese mucha información infoxicada dando vueltas y demás. Entonces, una de las cosas interesantes que tiene es, por ejemplo, la posibilidad de hacer chatbots, ¿sí? Puntuales, específicos, eh, que se alimenten con, por ejemplo, el catálogo de nuestra editorial y que nosotros los vayamos educando como para que una editorial puede hacerle al consumidor que se conecte, que le diga, mira, estoy buscando esto específicamente y demás. Eso es parte de lo que permite la inteligencia artificial. Son cosas que se pueden hacer muy rápido, muy sencillo, sin saber de programación. Esto es clave, ¿sí? Como para hacerlo aplicado a la industria editorial. Otra de las facilidades interesantes que le vemos es, por ejemplo, eh, como hace Amazon muchas veces, la posibilidad de que te sugiera
contenidos según a qué segmento perteneces. Esto se puede aplicar tranquilamente en editoriales, incluso chicas, medianas y demás, en librerías también, porque nuestro concepto de marketing editorial es amplio. No es solamente para editoriales, sino para todo lo que es la cadena de la industria editorial. Entonces, esto permite el concepto de contenidos customizados según lo que estés haciendo. Hay, hay algunas plataformas, algunas herramientas específicas que permiten el concepto de A/B testing. No sé si lo probaron, está bueno. Que es cuando permite ir mostrando diferentes opciones, decís esta sí, esta no, y se hace una customización rapidísima de contenidos, pero muy, 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 muy rápida. eh, el Optimizely, por ejemplo, es una aplicación que tienen para probar que eso, hay montones de tutoriales, se puede hacer tranquilo. No se preocupen que después también les hacemos llegar la presentación de ser necesario. Entonces, con esto tenemos customización de contenidos, la posibilidad de, a través de los chatbots, poder aplicar lo que uno quiere, que la experiencia de usuario, acá también nos metemos con conceptos de UI, UX, Customer Experience, sea más grata, más amena y sobre todo más puntualizada con este mar de proyectos que tenemos. Ahora, esta cuestión de lo que es esta minería de datos, conseguir información del cliente, por más que puede tener un buen sentido, una buena intencionalidad de customización, nos lleva a los editores, ¿sí?, a tener un concepto de decir, bueno, tengamos algún tipo de ética profesional. Entonces, parte de lo que decimos con Vanina es que todos estos proyectos tienen que ir anclados con capacitación interna, pensando en una cultura organizacional, ¿sí? Una cultura fuerte que entienda que no tiene que ser una cuestión de intromisión, de atacar al usuario, ni nada por el estilo. También ahí es muy interesante en el trabajo, también atacamos no solamente llegar por motivos racionales, sino también llegar desde la emocionalidad a nuestros usuarios. Las inteligencias artificiales permiten muchos juegos al respecto. Se les ataca por frías, que no tienen alma. Pero cosas que podemos hacer es, por ejemplo, le cargamos cualquiera de los trabajos que pusieron mis colegas, ¿sí? Yo soy editor también, dirijo una editorial, yo le puedo cargar, por ejemplo, una tapa, incluso en ChatGPT, puedo decir una tradicional, y que yo le pregunte, ¿qué te genera esta tapa? ¿Qué emociones te genera? Y que me diga, mira, me parece que acá hay un personaje muy interesante por esto, lo otro, y que incluso yo pueda continuar la conversación preguntándole, ¿y cómo lo mejorarías? ¿Qué elementos pondrías para hacer? Y que me va sugiriendo, cambiaría la paleta de colores, pondría algún personaje, ojo con estas tipografías y demás. Acá con eso tenemos algunas herramientas. Lo principal, como para cerrar esta ponencia, lástima que no pudimos compartir la presentación, es trabajar hacia adentro, la editorial, en esta cuestión de la cultura, de capacitación y demás, y mirar hacia afuera, mirar lo que estén haciendo siempre los competidores y demás, pero sobre todo el usuario, mantener esos diálogos. Y para generar esa customización, esa diferenciación, utilizar las inteligencias artificiales que permiten hacerlo rápido, extremadamente rápido y muchas veces en tiempo real. Cualquier cosa que necesiten sobre estos conocimientos, sobre marketing editorial, sobre aplicación de inteligencia artificial, sobre el trabajo que estamos haciendo en conjunto con otras universidades, en este caso, en mi caso la que dirijo en edición de la carrera de la carrera de edición de la Universidad de Buenos Aires, nos escriben. Así que muchas gracias nuevamente a los organizadores. Bueno, este trabajo cohecho con mi colega Vanina Bebiglia. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. En caso que desees, si tienen la presentación para compartir o los datos de tanto de Vanina o tuyos, obviamente que están, los pueden dejar en el chat, ¿sí? Bueno, Pablo fue nuestra última exposición. Los invito a todos los expositores que tuvimos hoy a encender la cámara. Nos quedaron unos minutitos. Me gustaría hacer un cierre. Bueno, principalmente agradecerles. Es un espacio muy enriquecedor ver los proyectos de investigación de ustedes, los trabajos profesionales.
Me parece sumamente interesante también que nos podamos ir con contactos, encontrar que hay otros profesionales que están en otros lugares del mundo, que están trabajando con cosas similares a las nuestras, y creo que eso es sumamente enriquecedor. Voy a nombrarlos a todos y les voy a agradecer: Ismael, Noé, Ada, Joel, Esther, Paula, Daniela, Ellen y Pablo y Vanina. Creo que no me olvido de nadie. La verdad que si bien estuvimos medio ajustados de tiempo, pero fue sumamente interesante escucharlos a todos. Yo, de parte del Encuentro Latinoamericano de Diseño y de la Universidad de Palermo, les agradezco profundamente habernos dedicado este tiempo y haber participado, y también a todos los que nos estuvieron escuchando. Espero que les haya servido y que puedan llevarse el contacto de ustedes y que puedan trabajar juntos en el futuro. Nuevamente les recuerdo: hoy vamos a estar todo el día con actividades y hasta el viernes también. Así que hay comisiones de temáticas sumamente diversas. Somos más de 240 expositores durante toda la semana, es muchísimo. Así que bueno, los felicito y les agradezco a todos. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Chao, hasta luego, gracias. Muchas gracias.